Hola, estimados alumnos. Les saluda la profesora Sheila Barreto. En esta ocasión me es muy grato para mí poder acompañarlos una semana más, en este caso en la semana 39, para poder analizar la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. A Mario Vargas Llosa lo nombramos en la clase anterior. Él es parte de este llamado boom hispanoamericano, que fue un periodo de éxito de la nueva narrativa y que se desarrolló durante los años 60. Muchos de estos autores que seguro recordarás, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, se sintieron identificados con las causas de la Revolución cubana. Sabes que la Guerra Fría trajo como consecuencia el enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo, y la Revolución cubana significó el triunfo del comunismo en Hispanoamérica. Muchos autores celebraron ello. Muchos autores vieron en la revolución una esperanza de cambio, una posibilidad de transformación de nuestra sociedad. Bien, en ese caso, Mario Vargas Llosa, en su momento, fue un autor comunista. Claro que esos ideales luego van a ir cambiando. Hoy vamos a hablar acerca de la ciudad y los perros. Seguro que ya estarás leyendo esa novela, ¿verdad, alumno? En este caso, es el último título que quedó, porque en realidad había títulos que el autor había planteado previamente. Dice, con el nuevo título provisional de Los Impostores, el manuscrito anterior se había llamado La Morada del Héroe. Barral, la editorial Seis Barral, y el editor español, que es Carlos Barral, presentó la novela para el premio Biblioteca Breve y anunció su triunfo por unanimidad. A Vargas Llosa, en un telegrama despachado desde Barcelona a las 2:25 de la mañana el 2 de diciembre de 1962 y firmado por todos los miembros del jurado. Fue publicada en España en 1963 tras ganar el codiciado premio Biblioteca Breve a la mejor novela del año. Como recordarás, España todavía era gobernada por el franquismo y, había comentado anteriormente, pues era algo característica la censura, característica la censura de las obras que podían atentar contra ese gobierno dictatorial. Sin embargo, pese a la censura, esta obra fue presentada, ¿no? No a la censura, frente al filtro de censura, es que esta obra igual es presentada, fue publicada en España. Es la primera obra con que se inicia el boom latinoamericano. Por ello, su importancia también, ¿no? Veamos por acá algún fragmento que les quiero compartir acerca de cómo nos cuenta Mario Vargas Llosa su experiencia con respecto a la publicación de esta obra. A ver, escuchemos. A principios de los años 60, Vargas Llosa termina su primera novela, La ciudad y los perros, basada en sus experiencias del Colegio Militar Leoncio Prado. Cuando yo terminé La ciudad y los perros, pues la presenté a distintas editoriales, me la rechazaron todas y quedé bastante, digamos, desmoralizado, con dos rechazos. Me acuerdo, Ruedo Ibérico la rechazó la editorial Losada. Y entonces, pues me puse a escribir La Casa Verde, un poco desmoralizado, ¿no? Y Claude Cuffon, este profesor francés hispanista, a quien yo le había dado a leer el manuscrito, me sugirió que le enviáramos a Seis Barral, ¿no? Yo conocí España, no pensaba que el libro pudiera ser publicado jamás allí con la censura todavía durísima que había. Estuve varios meses sin tener noticias hasta que un día recibí un telegrama, que yo creo que fue el telegrama que cambió mi vida, que decía: he leído su magnífica novela, estaré tal día en el Hotel Pont Royal de París, búsqueme usted. Yo, bueno, lo fui a buscar y Carlos Barral estaba entusiasmadísimo con La ciudad y los perros. Entusiasmadísimo, me dijo, ese libro lo publico de todas maneras. Me dijo, vamos a presentarlo al premio Biblioteca Breve. Me dijo, si gana el premio, pues eso nos va a ayudar muchísimo a dar la batalla contra la censura. Y lo gana.
La ciudad de los perros pasa la censura con solo 8 frases cambiadas y se convierte en el mayor fenómeno que la literatura latinoamericana había producido hasta entonces. Y es otro telegrama de Carlos Barral que a mí me dejó maravillado. He aceptado 10 contratos de traducción para la ciudad de los perros. Bueno, yo creía soñar, pero realmente a partir de ese momento mi vida cambió. Hasta entonces yo nunca había pensado, porque yo no conocía un solo caso de un escritor latinoamericano que tuviese esa difusión internacional, que pudiera empezar a recibir dinero de sus libros. La ciudad de los perros es la primera novela moderna escrita en español en América. Eso no es la menor duda. Es decir, el boom que se habla del boom latinoamericano, para mi manera de ver, comienza con la ciudad de los perros. Ni Borges ni nadie. Es decir, fue la ciudad de los perros que desencadenó una sorpresa, pero no solamente en el ámbito de la lengua, sino una sorpresa en Europa. Bien, espero les haya agradado ver un pequeño fragmento de este video que lo pueden encontrar en YouTube para que escuchen, ¿no? de la misma voz del autor sus diferentes experiencias, en este caso relacionadas a esta novela. Bien, hoy tenemos como objetivo justamente conocer un poco más acerca de las características de la obra de Mario Vargas Llosa y analizar La ciudad de los perros. En un primer análisis vamos a hacer el argumento y los temas, ¿de acuerdo? Mario Vargas Llosa nace en Arequipa. En su juventud ingresó al Colegio Militar Leoncio Prado. Esta institución lo marcó porque descubrió en ella el dolor, el engaño, el mal, la farsa, la violencia. Este ingreso al Colegio Militar Leoncio Prado estuvo más que todo motivado de alguna forma por el papá, ¿no? Por el padre. Comento un poco de su experiencia personal porque recuerda que la obra de Mario Vargas Llosa está muchas veces basada en su vida, ¿no? Uno de sus rasgos es el autobiografismo. Y si bien él lo comenta, si bien el colegio o el ingreso a este colegio no fue una experiencia tan agradable, porque obviamente predominaba la violencia. Pero él dice, a la distancia lo agradece. Gracias, dice él, a Leoncio Prado, yo descubrí al país en el que vivía. Es un microcosmos del Perú. El colegio, un pequeño Perú. Es una de las pocas instituciones que reflejaba realmente toda la diversidad, la complejidad y también la violencia peruana. Entonces él agradece a ello. Además, agrega, en el colegio también empecé a escribir las cartas, las novelas pornográficas que le pagaban con cigarros, ¿no? Entonces, de alguna forma, si bien la experiencia no fue tan agradable, le permitió escribir una novela que le llevaría al éxito. Luego estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tras publicaciones de distintas novelas, ensayos, incluso también obras teatrales, ha obtenido las distinciones literarias más importantes, como en el caso del Premio Nobel de Literatura 2010, después de una larga trayectoria literaria, ese ha sido el premio más importante, el Premio Cervantes, Príncipe de Asturias, Premio Biblioteca Breve, Rómulo Gallegos, es miembro de número de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Cuáles son las características de la narrativa de este autor? A diferencia, te dije la semana pasada de Gabriel García Márquez, por ejemplo, que trabaja una literatura del realismo mágico, Mario Vargas Llosa es realista, o más bien neorrealista, ¿no? En tanto reproduce en sus obras los conflictos de la sociedad, de alguna forma denuncia los problemas, la violencia, todos esos elementos que generan de alguna forma retraso, como por ejemplo el machismo, la discriminación, el racismo,
el clasismo. Intenta reflejar la realidad en sus obras. Pero dice neorrealista porque lo va a hacer asimilando técnicas novedosas, ¿no? Por eso es otra de sus características. Es un asimilador e innovador de las técnicas modernas del relato. Recordarás tú el monólogo interior, él lo utiliza muchísimo también en esta novela. El dato escondido, los diálogos telescópicos, los vasos comunicantes, y se supera a ese tradicional narrador omnisciente y da paso a muchas voces narrativas. Su estilo se basa en una narración objetiva, es decir, predomina la descripción objetiva de los hechos, de los ambientes, de los personajes. Hace uso de la intertextualidad. Algunos personajes de una novela se suelen repetir en otras obras. Aspira a escribir una novela total, es decir, una obra que incorpore las dimensiones histórica, militar, social, erótica, psicológica, entre otras, de modo que se asemeje a la realidad. Un mundo imaginario donde se exploren todas las dimensiones de la experiencia humana. Recuerda que los autores del boom se caracterizan porque buscan una novela total. Es un rasgo que el cual ya hemos mencionado. Bien, si bien es cierto, es la publicación de La ciudad y los perros la que da inicio al boom, la que lo consolida al autor como un profesional de la literatura y que puede vivir a través de su arte, le abre muchas puertas. Él previamente ya había escrito. Considera que su primera escritura consciente, o sea, digamos en serio, fue publicada en 1952 dentro de un ámbito escolar con una obra teatral llamada La huida del Inca. En 1959 publica un libro de cuentos, Los Jefes, y ya sabemos, en 1963 la obra más importante que da inicio al boom, La ciudad de los perros. Pero también hay otras novelas que seguramente tú en un momento has leído o por lo menos escuchado, como por ejemplo La Casa Verde, que se publica en el año 1966, que aborda temas como la prostitución, la corrupción civil. Conversación en la Catedral, que se publica en el año 1969, donde nos habla de la dictadura, en este caso de la dictadura y la represión militar por parte de este dictador Podría. Pantaleón y las visitadoras en 1973. También se aborda el tema de la prostitución y la corrupción militar. La fiesta del chivo en el año 2000, que nos habla acerca de la dictadura, corrupción, machismo de Rafael Trujillo, un ex dictador de República Dominicana. La novela Cinco Esquinas, publicada en el 2016, nos aborda el tema de la corrupción, el periodismo sensacionalista, que aborda el tema también del Fujimori, ¿no? Que se vivió en la época de Fujimori. Tiempos Recios, publicada en el año 2019, donde se aborda el tema de la violencia, manipulación, la dictadura militar de Jacobo Arbenz. También elabora ensayos, ¿no? En este caso, García Márquez, Historia de un deicidio, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, La utopía arcaica, José María Arguedas y las ficciones del indigenismo, Cartas a un joven novelista, publicada en 1997. También tenemos en teatro La señorita de Tacna, Katy el hipopótamo, La chunga y su libro de memorias El pez en el agua. Entonces es un pequeño resumen porque incluso hay otras obras que se han obviado, pero son, digamos, las más resaltantes. El pez en el agua es un libro de memoria donde él cuenta su experiencia, por ejemplo, esta experiencia de cómo cuando tenía 10 años él creía que su padre estaba muerto y sin embargo en un momento determinado su madre lo saca y le dice que va a conocer a su papá, que realmente no estaba muerto. Él, acostumbrado a vivir con la familia materna, de pronto se ve obligado a convivir con su padre, que recién conoce y que además iba a tener un conflicto porque el padre era muy autoritario. Y Vargas Llosa, que era un niño muy consentido en el seno familiar, pues resultó, digamos, que iba a ser muy chocante este encuentro, ¿no?
de alguna forma este factor, esta relación dura que se da entre el padre e hijo, en este caso con Mario Vargas Llosa y su padre, se va a reflejar en muchas de sus obras, ¿de acuerdo? Igualmente lo vamos a ver en esta obra, La ciudad y los perros. Esta novela está dividida en dos partes. En la primera parte hay 8 capítulos y en la segunda parte también hay 8 capítulos y tenemos un epílogo, la parte final de la novela, donde nos cuenta cuál fue, digamos, lo que sucedió con algunos alumnos después de su paso por el colegio militar. Cuenta varias historias que se alternan. Ya sabemos que la narrativa lineal es parte de una narrativa tradicional. Mario Vargas Llosa utiliza una narrativa diferente, compleja, alternando varias historias, lo cual hace que se requiera un lector activo. Como te había comentado la semana pasada, al inicio podría ser un poco chocante entender la obra porque el autor mezcla varias técnicas, varias voces narrativas, incluso una de las voces narrativas es anónima al inicio. Tú no sabes de quién está hablando, solo es una voz que te cuenta lo que está pasando, pero no sabes quién. No lo sabes recién hasta el epílogo. Entonces, es más o menos la forma en que él narra, ¿no? Que él estructura su obra, intercalando, alternando diferentes historias, como la historia del jaguar, la historia del poeta, del esclavo, con la historia principal, que es el robo del examen y sus consecuencias. El robo del examen que se da dentro del colegio, es el examen de química que van a robar un grupito de alumnos. Hay referentes autobiográficos de autor en la novela que lo vamos a ir explicando a lo largo de los temas, ¿no? Elementos grotescos. El autor, como autor realista o neorrealista, intenta dar descripción detallada, en estos casos, de algunos hechos, y se describe con cierta crudeza hechos que pueden ser desagradables, como por ejemplo la perversión sexual, que también es uno de los temas que se aborda en la novela. Objetos, personajes, olores feos, repulsivos, cómo se maltrata a los animales, por ejemplo, ¿no? Se narra con crudeza. Y es un proyecto de novela total. El colegio es un microcosmos que reproduce la realidad nacional. En ese colegio vamos a encontrar alumnos de diferentes razas, por decirlo así. Costeños, serranos, blancos, negros, y van a ser siempre enfrentados. Recuerdo en algún pasaje que un alumno apellidado Bayano, que era de facciones oscuras, ¿no? De tez oscura, era un negro, le dice pues a el poeta, que era un miraflorino, de color de piel blanca, ¿no? Le dice, pues, ¿verdad que tú estudiaste en tal colegio? En La Salle, le dice. ¿Verdad que ahí todos son homosexuales? Le hacen una especie de broma, ¿no? Y el poeta le dice, ahí no estudian los negros. Y ese tipo de bromas, donde se resalta lo serrano, lo cholo, lo negro, el tema de las razas, es constante en los alumnos, es parte de su dinámica en forma de su convivencia. También se puede apreciar, aparte de las diferencias de razas, en la diferencia de clases. Vamos a ver alumnos que son sumamente pobres, otros que son de clase media y otros burgueses. Pero lo interesante de ello es que, a pesar de las diferentes clases sociales, la mayoría de los alumnos viene de familias desintegradas. Y como en algún pasaje también por ahí decía uno de los tenientes, las familias creen que la escuela es una correccional. Vienen a traer acá a sus hijos, bien porque temen que sean unos bandidos, unos delincuentes, para evitar ello los traen en un colegio militar, o bien para evitar que sean homosexuales. Entonces, sí, los alumnos van a ese colegio y van a manifestar sus carencias, sus problemas,
sus defectos, ¿no? El tema de la violencia, por ejemplo, que es lo que prima en ese tipo de colegios. Bien, el tema principal es la crítica a los sistemas autoritarios de enseñanza militar. Vamos a ver que hay muchos valores de los que los militares se jactan. En este caso, hablamos de la novela, por favor. Los instructores, los tenientes, los capitanes, los generales, que se basan, ¿no?, en, dice, el valor, la disciplina, el orden. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que todos estos valores en realidad no se aplican. No se aplican. Más bien, sí se da algunos, como por ejemplo, esa jerarquía, ¿no? La jerarquía de poderes, por ejemplo. Y esta jerarquía de poderes, ¿no?, donde el maestro subordina al alumno, es una mirada totalmente distinta de la educación que de repente buscamos en esa institución, por ejemplo, ¿no? Es una mirada distinta. El maestro subordina al alumno, y lo que genera esta subordinación basada en la violencia, en el autoritarismo, muchas veces hasta en el maltrato, es que los alumnos luego van a reproducir en otros alumnos más débiles la misma jerarquía de poderes. Es así que, por ejemplo, los alumnos de cuarto año bautizan, ese es el término que utilizan, a los alumnos de tercero. Justamente porque eso es lo que genera este tipo de educación, este sistema autoritario que se impone en los centros de enseñanza militar. Por lo menos esta es la crítica que se aprecia en la novela. Otros temas que se abordan son el machismo, es constante. Este machismo, que en estos años es mucho más fuerte todavía que hasta el día de hoy, ¿no?, mutila la dimensión afectiva del sujeto. Este tiene que verse obligado a no demostrar sentimientos de ternura. El machismo no solamente afecta a las mujeres, sabemos bien que las mujeres nos vemos afectadas por el machismo, que muchas son relegadas o han sido relegadas de repente al ámbito solamente familiar, al hogar, sin poder estudiar, sin poder progresar, bueno, muchos factores negativos que impactan directamente en las mujeres. Pero también vamos a ver que aquí en la novela que el machismo también perjudica a los hombres. Porque un hombre que, por ejemplo, expresa ternura es visto con cualidades femeninas. Un ejemplo claro lo podemos ver en un personaje que ahora lo vamos a conocer un poco más, que se llama El Esclavo. El Esclavo. En realidad su nombre es Ricardo Arana, pero le apodan El Esclavo justamente por ello, porque se muestra sumiso, pacífico, no muestra agresividad, ¿no? Entonces, como no muestra agresividad, los alumnos lo ven como un personaje débil, femenino, ¿no? Muchas veces lo insultan, lo agreden. Bueno, vamos a dar más detalles de lo que le pasa a este pobre alumno. Pero no solamente en el colegio. Nos damos cuenta que lo que ocurre en el colegio también es una consecuencia de la formación que reciben en casa y en general en la sociedad. Porque este Ricardo Arana, apodado El Esclavo, también es visto como homosexual, o sea, no como homosexual exactamente, pero sí como con rasgos de mujer, ¿no? Así le decía a su padre. En todo momento le criticaba diciéndole que pareces una mujer, como si ser mujer fuera un insulto, por ejemplo, ¿no? O si mostrar serenidad, suavidad, ternura, era pues algo femenino y además visto como algo negativo para un hombre. Entonces, ese machismo no solamente está dentro del colegio, también está fuera y visto en varias circunstancias, ¿no? Como dice el machismo como principio para demostrar el concepto de hombría ante los demás. Si no eres de ese pensamiento machista, entonces eres, ¿no?, eres del otro lado, ¿no? La agresividad o violencia como método de subsistencia también es otro de los factores. Recuerdo a otro alumno llamado Alberto Fernández. Él es apodado
el poeta, porque escribe cartas, escribe poemas, cartas y novelas pornográficas. Sí, como lo hacía, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que el poeta es el alter ego del autor. Y él, cuando conversaba con el esclavo Ricardo Arana, le decía que tenía que mostrar carácter, que no podría mostrar su misión. Y el esclavo le decía, es que a mí no me gusta pelear. Mejor dicho, no sé pelear, le dice. Y el poeta le dice, yo tampoco, pero tengo que aparentar. Tengo que entender que yo no quiero ser militar, así como tú, porque él le dice, yo no quiero ser militar, yo tampoco, pero acá eres militar. Y tienes que acatar, digamos, las reglas en las que se mueve. Así que él, a pesar de que se muere de miedo por dentro, él tiene que mostrar ser agresivo, ser violento, para poder subsistir. Si no, al poeta le hubiera pasado lo mismo que le hubiera pasado al esclavo. Otros temas es la rebeldía contra las reglas militares mediante otras reglas de los mismos cadetes. Al final, esa regla de la disciplina, del orden, de los valores, eso no se cumple. Los alumnos finalmente se mueven, giran en torno a sus propias reglas, las que ellos imponen. Una regla, por ejemplo, que ellos imponen es no ser soplones, ¿no? Se supone que lo correcto, un valor en la sociedad debería ser decir la verdad, pero dentro del colegio los alumnos no tienen como norma decir la verdad, sino más bien no acusar al culpable. Si pasa algo, nadie debe decir nada. Y si lo dice, es considerado un soplón y merece un castigo. Porque es un pecado, por decirlo así, ¿no? Pecado, es uno de los peores, es atentar contra las reglas de los alumnos. Vamos a ver que estos alumnos forman pandillas, especialmente la pandilla de El Círculo, formada por 4 alumnos y que expresan pues toda su rebeldía frente al sistema que se impone en el colegio, ¿no? Estos alumnos roban, como así comienza la novela, robando un examen, trafican con cigarrillos, con naipes, con todo lo que estaba prohibido en el colegio. El hurto, por ejemplo, ¿no? Como violación de la norma. Por ejemplo, Alberto roba un abrigo, en este caso, para su amigo el esclavo, ¿no? Pero es una forma en que ellos se sienten, pues, de una forma empoderada, ¿no? La complicidad ante las faltas, no ser soplón, esa es otra regla. Entonces, las reglas militares que son impuestas muchas veces con violencia, al final no son cumplidas. Eso es una constante que deja clara en la novela. La impostura, la apariencia y la hipocresía de las autoridades. Vamos a darnos cuenta que realmente no tienen o no defienden esos valores que tanto alarde hacen, ¿no? Más bien, cuando hay una situación conflictiva en el colegio, estamos hablando de una muerte de un alumno, las autoridades, lejos de buscar la verdad, como es el actuar correcto, lo que hacen es más bien proteger la imagen de la institución. Entonces, solamente nos damos cuenta que son apariencias, ¿no? Realmente no hay una actitud, no hay una formación correcta, humana en estos militares, sino que solamente hay una hipocresía. Y como es claro esa denuncia que hace el autor, en su momento alumno, esa novela pues era detestada por los militares. Pero bueno, eso luego fue comprendiendo que es literatura. La desintegración familiar. Se lo había mencionado, la mayoría de alumnos, no importan las clases sociales, no importan los colores de piel, finalmente la mayoría venía de hogares desintegrados.
Incluso el Miraflorino, el poeta Alberto Fernández. Su padre tenía dinero. Sin embargo, era un mujeriego. Y su madre, muy orgullosa pues, de no querer vivir con un mujeriego, se tuvo que separar y eso implicaba no recibir dinero del esposo y todo lo demás. Pero en fin, finalmente la familia estaba desintegrada, la familia de Alberto Fernández. Es una constante en la mayoría de los alumnos. Y claro, como novela total, también aborda entre sus temas el erotismo. Digamos que es también uno de los temas que se abordan en varios planes. Los alumnos, especialmente por lo mismo que son adolescentes, van a tener mucho interés, ¿no? mucho apetito sexual, y se va a ver reflejado no solamente en la imagen de la pies dorados, una prostituta que es digamos, el refugio sexual de los alumnos, porque todos van a tener relaciones con esta prostituta de la pies dorados, sino también con animales, ¿no? Por ejemplo, con la malpapiada, que es el animal que acompaña, que representa la fidelidad hacia el boa, son los personajes, como también muchos que hacen, que violan a gallinas, por ejemplo, ¿no? Hay una parte donde te cuentan cómo ellos violan a gallinas, o las escenas con Paulino, ¿no? Un hombre que tenía un pequeño kiosco en las pampas del colegio, donde los alumnos pues participaban de escenas sexuales, donde Paulino participaba también activamente allí. Entonces, el erotismo es constante en la novela. ¿Cuáles son los personajes, alumnos? A ver, tenemos por acá al círculo. En un inicio, el círculo se crea entre todos los alumnos de tercero, porque era una ley que los alumnos de tercero recibían el famoso bautizo por parte de los alumnos de cuarto. Como te decía hace un momento, esa forma de jerarquía de poderes que fomentaban los maestros de las escuelas militares se reproducían en los alumnos. Entonces los alumnos de cuarto buscaban a quienes estaban un eslabón antes que ellos, ¿no? En este caso los alumnos del tercero, para reproducir toda esa violencia que ellos antes habían recibido. Entonces, en el tercer año, los alumnos pues estaban cansados de las formas en cómo los trataban los alumnos de cuarto y deciden formar un círculo, ¿no? Los alumnos de cuarto los trataban de perros a los alumnos de tercero. Realmente los hacían morderse, lamerse, pelearse, y los trataban como trapos, lo llevaban para aquí, lo llevaban para allá, hacían lo que querían con ellos. Por eso decidieron protegerse. En esa ocasión en que bautizaron a todos los de tercero, hubo uno que no se dejó bautizar. ¿Quién era? El Jaguar, ¿no? El Jaguar, que se autodenominó a sí mismo así, ya, él mismo se autodenominó, cuando dijeron, ya perro, le dicen, ¿no? Y le dice, no, yo no soy perro, yo soy el Jaguar, me respeto, le dice. Por más que quisieron atacarlo, por más que quisieron bautizarlo, él no se dejó. Y ahí dice, no es que el Jaguar sea fuerte, sino que era ágil, era hábil, sabía sobrellevar cualquier golpe, cualquier ataque que le hacía. Incluso llamaron más fuerte un hombre, no recuerdo su apellido, y a pesar de que era alto, grande, fuerte, no pudo con el Jaguar. Se hizo respetar. Por eso los alumnos se reunieron y tomaron como jefe, como líder, al Jaguar. Y él los protegió. Pero luego, más adelante, el teniente Gamboa va a encontrar las travesuras que hacen estos, porque ellos van a atacar a los alumnos del cuarto y va a desintegrar. Más adelante, el Jaguar va a formar su propio círculo con más reducido, ¿no? Con solamente 4 integrantes en total, 3 integrantes más, que sería el Boa, este hombre que representa la perversión sexual porque tenía relaciones sexuales con su perrita malpapiada. Porfirio Cava, el Serrano. Mira, este personaje, por ejemplo, es el que roba el examen. Ese es
es importante al inicio, ¿no? Al inicio porque él va a robar el examen y esto le va a costar la expulsión, ¿no? A diferencia de la mayoría de alumnos que no veía en su futuro la carrera militar, Porfirio Cabas sí quería ser un militar de artillería, se tenía definido a dónde iban. Sin embargo, lamentablemente, le va a ir mal, ¿no? El Rulos también participa dentro de ese círculo cuando ellos hacen cosas muy malas, ¿no? Fuera del círculo está, pero es la misma sección, Ricardo Arana, este alumno que se diferenciaba de todos porque era muy débil, o por lo menos así se tomaba en cuenta dentro de este mundo de violencia, de agresividad, lo veían a él como un personaje débil, y por eso lo apodan el esclavo, y hacen lo que quieran con él, literalmente hacen lo que quieran con él, y él no hace absolutamente nada. Está también Alberto Fernández, el poeta. Ellos se conocen en una noche en que están de guardia, lo dicen de imaginarias, y de alguna forma van a tomar una amistad, ¿no? Es el único amigo que tiene Alberto, que tiene el esclavo. Él dice, es el único amigo que tengo aquí, ¿no? Sin embargo, pese a esa lealtad que le tiene Ricardo Arana a Alberto Fernández, vamos a ver que Alberto Fernández va a no corresponderle con lealtad, va a ser desleal, ¿no? A su amigo Ricardo Arana, algo que luego le va a pesar, porque Ricardo Arana va a morir, y Alberto Fernández va a sentir un gran remordimiento de no haber sido leal a una persona que lo consideraba su amigo. Está el brigadier Arróspide, una persona más responsable, es un blanco también, el negro Bayano, militares como el teniente Gamboa, que representa el respeto a las normas, a la disciplina. Él realmente representa los valores de la institución, pero no como apariencia, sino que realmente cree en ellos y los practica. Otros personajes está el coronel, que es el director del colegio, el capitán Garrido, que es amigo de Gamboa, pero que no puede hacer nada para poder evitar, su traslado hacia la Puna. El teniente Guarina, que no tiene autoridad. El suboficial Pessoa, el más odiado. El mayor, el que hace el informe contra Gamboa. Eso lo vamos a ver más adelante. También están algunos profesores como Fontana, el profesor de francés, que también era burla, objeto de burla de los alumnos, porque era pues un poco, al decir de los alumnos, amanerado, ¿no? Y era visto pues como una persona también de, y lo atacaba. Los personajes externos al colegio. Tenemos, por ejemplo, los vínculos del personaje Ricardo Arana, el esclavo. Él, cuando el autor nos cuenta, ¿no?, qué pasa con él, viene de viaje, viene del norte, se dirige al INSE, porque su madre, ya cuando están en Lima, le dice pues que su padre no estaba muerto. ¿Te acuerdas? Esa fue la historia de Mario Vargas Llosa, pero en este caso en la voz de Ricardo Arana, en la historia de Ricardo Arana. Y que a partir de ahora vivirían con él. Y Ricardo Arana pues tiene un padre que resulta ser bastante violento, machista, y la madre, todo lo contrario, es sumamente sumisa, ¿no? En algún momento Ricardo Arana siente que la madre es cómplice del padre, ¿no? Por eso en un momento se resiente con ella. Claro, porque el padre, por ejemplo, ¿no?, el niño lloraba, no estaba acostumbrado a la soledad en la que se encontraba ahora, que la madre ya no estaba con el niño, ahora estaba con el padre. Eso fue un golpe muy fuerte que le pasó a Mario Vargas Llosa y que se ve aquí también, ¿no? Lloraba hasta el amanecer, la luz del día, y él seguía con los ojos bien abiertos, asustado, aterrado. En el medio de la noche se paraba con terror de que sus padres lo escucharan y lo vieran parado. No podía dormir.
En otra ocasión, escuchaba que el padre maltrataba a la madre. Él se mete, encontró a su padre desnudo. El padre golpea al hijo, la madre quiere atraparlo, pero el padre lanza a la madre y sigue golpeando al hijo. O sea, el padre representa la violencia y la madre la sumisión. En todo momento el padre le dice, pareces una mujer. O en otros, te han criado como a una mujerzuela. Ahí te das cuenta que es el típico padre machista, ¿no? Es la mejor representación del machismo en la obra. El padre del esclavo. Y la madre, de alguna manera, para conservar la idea de familia, no se separa de él. Más bien, en muchas ocasiones le pide a su hijo que le pida disculpas, ¿no? Porque finalmente es su padre. Los vínculos del personaje Jaguar. El flaco Higueras es un delincuente, es un ladrón. Sin embargo, contacta con el Jaguar y lo introduce al mundo de la delincuencia. En realidad, el flaco Higueras era el amigo del hermano del Jaguar. Ya, pero luego se hizo, bueno, el hermano se lo destacaron y posteriormente va a morir, pero se hace amigo del Jaguar. De alguna manera, el Jaguar, que nace en el seno de una familia totalmente desintegrada, el hermano mayor se va, el padre muere y la madre queda sola en la pobreza, y era tan pobre que lo único que hacía era quejarse. Estaba tan atormentada, tan agobiada por los problemas económicos, que no había espacio para darle afecto a su hijo. Cada vez que él venía con intención de contarle algo, o incluso a veces le daba vergüenza contarle algo, la madre solo decía que qué pena que tu papá 30 años trabajando en el Estado no nos paguen una miseria, que ni siquiera alcanza para pagar esta casa. Y siempre estaba así, hablando de temas económicos. Y entonces el Howard no encontraba un vínculo con su madre. Entonces, de alguna manera, el flaco Higueras va a ser la única persona que le da la mano. Cada vez que necesita dinero para enamorar a una chica que le gusta mucho, que es Teresa, él le da la mano. Ahora, lo interesante del Jaguar, bueno, son muchas cosas interesantes del Jaguar en realidad, pero una de las cosas más interesantes es que nosotros vamos a ir conociendo su historia sin saber qué es el Jaguar. Hay alguien que nos está contando cómo va a visitar a Teresa, alguien que nos cuenta que Teresa, a pesar de ser pobre, es muy limpia, le gustaba la prolijidad. Cuando estudiaba, si había un error, ella no borraba, ella arrancaba la hoja y lo volvía a hacer. Era muy esmerada. Tú no sabes quién está hablando, solo nos está contando lo que pasa en alrededor. Teresa, el primer amor de Jaguar. Claro que lo vas a saber después, todavía hasta el prólogo, recién te enteras que es Jaguar. La tía de Teresa, que en realidad, por las necesidades, de alguna forma, le está buscando marido a Teresa. Un poco que vamos a ir conociendo un poco más adelante la historia de Teresa. Su padre era un alcohólico mujeriego, su madre lo tenía que aguantar. En alguna oportunidad su padre venía acompañado de mujeres. La madre las botaba, pero una de esas, una mujer le pide una botella en la cara de la madre. Entonces, a partir de ese momento, la madre de Teresa, cada vez que venía el padre borracho con mujeres, decidían irse, ¿no? Se iban hacia el Lince, junto con su hija Teresa, a la casa de la tía. Y lamentablemente cuando el padre muere, la madre le deja a la tía, ¿no? A Teresa. Le dice, yo ya no puedo más, no puedo criar más sola una hija. Se va y quiere hacer una vida propia. Es la tía de Teresa la que se hace cargo de Teresa. Y lo que se refleja es que la tía quiere aprovechar que Teresa está jovencita, que puede captar hombres, ¿no? Por eso que apenas viene alguien a visitarla, ella la manda al cine, vayan a salir. ¿Por qué? Porque en esa época era diferente, obviamente. La mujer dependía mucho del hombre, ¿no? Entonces ella quería que se consiga un marido para que traiga una mejora económica en la casa. Y se lo decía directamente.
le decía, si tú no haces nada, nos vamos a morir de hambre, decía, nos vamos a morir de hambre. Otro de los personajes que están vinculados al jaguar es su tío, ¿de acuerdo? Su tío, que es su padrino, y que lo va a acoger, dado que su madre ya murió. Ojo que la historia de estas historias van a estar intercaladas entre personajes y también en tiempos, o ser en desorden. Pero bueno, en un momento el jaguar está solo, su madre ya murió, y es el tío que no acoge, que le dice que va a trabajar en los quehaceres del hogar, en una bodega que él tiene. Pero en una de esas el tío tiene que viajar junto con su hija, y se queda él solo, el jaguar, solo con su tía, ¿no? Con la esposa del tío. Y esta esposa lo que hace es acosarlo sexualmente, ¿no? Se le insinúa, lo hace dormir con ella. Y bueno, es ahí donde él le pide a ella que convenza a su tío de que, lo convenza de que lo matricule en el colegio militar. Es ahí donde él ingresa y vamos a conocer su historia, ¿no? Son los personajes vinculados con el jaguar. Con respecto a Alberto Fernández, el poeta, está su padre, que es un adúltero, de hecho engaña a muchas mujeres. Ahí te das cuenta que definitivamente es una novela total, ¿no? Ahora tantos problemas. Carmela, la madre del poeta, que como eran gente de la clase alta, la madre siempre estaba acostumbrada a las reuniones, ¿no? A tomar el té con las amigas, andaba siempre bien arreglada, con los mejores vestidos. Pero eso es un recuerdo que hace el poeta, porque en ese momento que nos cuenta la historia, la madre está totalmente deprimida, no se arregla, no se cambia, está totalmente decepcionada del amor, porque ha descubierto al padre, pues que le engaña. Y imaginemos, ¿no? Que el poeta le dice, le encuentra limpiando, y dice, mamá, no limpies, te vas a maltratar tus manos. Y Carmela le dice, ¿a quién le importan ya mis manos? Siempre estaba en la posición de víctima, ¿no? Se quería encerrar en esa situación de que, bueno, fue engañada y estaba en esa posición de víctima. De repente era un proceso. El hecho está que Carmela se mostraba como una persona deprimida, con problemas. Y eso no le gustaba a Alberto. Más bien trataba de zafarse de esas situaciones. Por el contrario, le daba gusto ver cuando venía su padre, era un hombre jovial, se notaba fuerte, lleno de vida. A él no la estaba pasando nada mal. Y eso de alguna forma le generaba una buena impresión a su hijo, ¿no? Alberto Fernández. Pero también no quería defraudar a la mamá, ¿no? Pese a que el poeta tenía necesidades económicas, la madre no quería nada, pero el poeta sí quería, el alumno sí quería, ¿no? Sabes que es un jovencito que tenía gastos, especialmente porque quería ir a la Pies Dorados, a prostituta, ¿no? Pero no tenía, y quería aceptarle el dinero del padre, pero a la vez no quería, porque eso significaba que le iba a perdonar, ¿no? Y la madre cada vez que llegaba lo quería votar, pero el padre hacía así, ¿no? Como que no le interesaba. Más bien lo ofendía, ¿no? No puedes estar así, ya, pareces loca, cálmate. Más bien búscate empleadas. Quería molestarme. Y le decía a su hijo, hijo, tú no entiendes nada de la vida todavía. La madre buscaba ayuda en el hijo, oye, hijo, mira cómo me hace tu padre, lo que me quiere hacer. Él no entiende nada de la vida. En ese momento el poeta recordó cuando una vez, mucho tiempo atrás, vio a su padre en la calle junto con una hermosa mujer rubia. Y el padre le dijo, hijo, no digas nada, que tú no sabes nada de la vida. Así de fresco era el padre, ¿no? Incluso tan fresco que le dijo a su esposa que deberían volver a San Isidro, ¿no? Que deberían volver para que estén juntos. Lo único que le pedía es que me deje tranquilo. O sea, él quería que se una, ¿no? Pero que él pueda seguir llevando la vida de adúltero. Esa era su condición, y Carmela no aceptaba. Pero tenía proyectos para su hijo, ¿no? Tenía que destacar para luego viajar a Estados Unidos, y eso estaba programado.
Elena es la Miraflorina de quien se enamoró del poeta, pero Elena nunca, digamos, estuvo un tiempo con él de enamorada, pero al final le dice, no, realmente no llego a quererte, no le corresponde de la misma manera. También están Pluto y Tico, que son amigos miraflorinos del poeta. Falta la última enamorada, que se llama Marcela también, ¿no? Interesante también Marcela. La Pies Dorados, que es el ideal sexual de los alumnos, ¿no? Todos buscaban 20 soles para ir a acostarse con la Pies Dorados. En algunos pasajes se cuenta pues que la Pies Dorados en un solo día, que son solamente los sábados, que los alumnos salen, ¿no? Salen del colegio, del internado, todos van, ¿no? Un día como 8 de la misma sección. Por otra parte tenemos a la Perlita, apodado el Injerto. Era el hombre que tenía cara ancha, oscura y de ojos achinados, de dientes desnivelados, incluso le faltaba algunos dientes. Bueno, la descripción es bastante burda, ¿no? Es una descripción de un hombre desagradable, y no solamente por sus aspectos físicos, sino por lo que hace. Él tiene su kiosco, bueno, aparentemente es un kiosco donde venden galletas, lo clásico que venden en un colegio, pero dentro, en la trastienda, él vende tragos, cigarros, vende todo lo que está prohibido, y muchos que quedan consignados, se le llama consignados a los alumnos que no van a salir el fin de semana por alguna razón, por algún castigo. Entonces, como no van a salir, lo que hacen es ir a la trastienda de la Perlita, así se llamaba la bodeguita, el kiosquito, ¿no? Y ahí se reunían todos y hacían una especie de concursos, pero de índole erótica, ¿no? Paulino tenía encuentros sexuales, ¿no? con estos chicos. Bueno, hay descripción también de estos hechos. Hay erotismo, como te decía en esa novela. Bien, a ver, la historia comienza, hay que dejarlo en claro, alumno, cuando los chicos están en el 5º año de secundaria, ¿ya? Porque vamos a ver que también vamos a ver historias de 3er año, pero la historia es el presente de la obra, es que ellos ya están en el 5º año, ¿sí? De hecho, la obra comienza cuando el círculo, ¿te acuerdas quiénes eran el círculo? Liderados por Jaguar, estaba el Rulos, el Boa y el Serrano Cava. Ellos estaban utilizando unos dados para poder sortear quién sería el encargado de robar el examen de química. Sale número 4. ¿Quién dijo 4? El Serrano Cava. Bueno, él va a ir con terror, con temor, porque hay una descripción donde dice, ¿no? Él viene de la sierra, él sabe lo que es el frío, sin embargo, esa noche no sintió más frío que nunca. Sintió más frío que nunca, como nunca antes había sentido. Obviamente que tenía mucho miedo. Y el problema de ese robo es que va a dejar huellas, porque se rompe un vidrio, y por más que él lo va a recoger y va a llegar con la mano ensangrentada, va a quedar el vidrio roto, por lo tanto, va a ser descubierto. Esa es la historia principal. Esto va a generar que cuando los profesores descubran que alguien ha robado el examen de química, se busque al culpable. Y hasta que no aparezca el culpable, se va a castigar a los que estuvieron de guardia esa noche. Y eso va a generar la desesperación del esclavo, porque él estaba en esa noche imaginaria. Y así que él va a decidir delatar, porque él vio quién robó el examen, vio pasar al Serrano Cava. Claro que no dijo nada, ¿no? Pero eso va a generar que el esclavo, como tiene intenciones de salir y buscar a una mujer que él pretende enamorar, que se llama Teresa, ¿no? Miss, usted dijo que Teresa era el primer amor de Jaguar, sí, pero también era el interés amoroso del esclavo. Se habían conocido en Lince, habían conversado una vez y habían quedado en salir, pero lamentablemente el esclavo estaba ya varias semanas encerrado. Tras este tema adicional del robo del examen,
del cual él no quería ya más, ya no quería más callar y quería delatar para que lo dejen libre, es que delata al Serrano Cava y este va a ser expulsado. Tras la expulsión del Serrano Cava, hay una actividad militar que realizan los alumnos, y en esa actividad militar alguien dispara al esclavo. Y este disparo va a desencadenar una muerte. Lo primero que tiene como hipótesis Alberto Fernández, su amigo, el poeta, es que el esclavo ha sido asesinado por el jaguar, ya que el jaguar se enteró de que el esclavo había delatado al Serrano Cava. Y como era una ley entre los escolares, entre los alumnos, no delatar, entonces era una forma de castigar al soplón. Porque efectivamente, cuando el esclavo delata al Serrano Cava, al esclavo lo dejan libre. Al Serrano Cava lo van a expulsar. Por eso, tras el asesinato del esclavo, el poeta va a denunciar al jaguar. Claro que el colegio va a lavarse las manos, va a querer hacerlo pasar como un accidente, que él mismo se ha disparado. Pero por ahí un teniente decía, no, pero un momentito, que lo que dicen los médicos es que esa bala impactó en el cerebro desde atrás. No hay forma que él se haya por un error, se haya autoeliminado, ¿no? Así que alguien de atrás. Y la hipótesis del poeta era consistente, porque justo el esclavo, justo el jaguar se encontraba en una posición antes del esclavo. O sea, el que estaba atrás del esclavo era el jaguar. O sea, para el poeta no tenía más contundencia que esa, ¿no? Que la versión de que el jaguar era el asesino y tenía todo el motivo para hacerlo. Porque como te dije, el Serrano Cava sí tenía intenciones de ser militar. Su expulsión para él sí significó un golpe. Lo que para Ricardo Arana hubiera sido lo mejor, para Serrano Cava no. ¿No? Y esto va a generar que Gamboa investigue, ¿no? Busque investigar este asesinato. Pero lamentablemente, el coronel no lo va a permitir, se ofende más bien. Usted, señor Gamboa, usted está yendo más allá de lo que le corresponde. Usted no tiene derecho a querer manchar la imagen de la institución. No se la juegue. Pero el teniente Gamboa decía que es el derecho de los alumnos reclamar. Alberto Fernández, el poeta, está diciendo la verdad, porque Gamboa lo que hizo fue formar a los alumnos, les pidió a todos que se formen tal cual se formaron ese día que hicieron la operación militar. Y efectivamente, quien estaba detrás del esclavo era el jaguar. O sea, que era muy evidente, o era muy probable que el jaguar haya sido el que haya asesinado al esclavo. Pero los militares, ¿no? El coronel le impidió, ¿no? Que no iban a jugarse la imagen de la institución. Ahí te das cuenta, alumno, que la institución no está basada en sí en valores, sino más que todo en la apariencia. Es lo más importante para ellos. Tanto insistió Gamboa que esto le costó que lo llevaran a Puno. Y bueno, al final se cuenta qué le pasa a Alberto, viaja a Estados Unidos y el jaguar se queda con Teresa. Esa es la historia principal. Pero así no te la cuenta el autor. El autor va a comenzar a intercalar historias. Por ejemplo, ¿no? Nos cuenta al inicio cómo el Serrano Cava roba el examen, regresa ante el jaguar lo ve con la mano ensangrentada, este le dice, no te preocupes, le dice el Serrano Cava, si se encuentra algo, me frego yo solo, yo no voy a delatar a nadie. Bueno, le dice, ¿no? Luego se pasa a contar qué pasó en el tercer año.
A esto se le llama un salto al pasado, porque recuerda que ellos están en 5º año, pero se salta, ¿qué pasó cuando estaban en 3º? Cuando el esclavo bajaba las escaleras y no sabe quién, pero lo agarraron, ¿no? Entre varios lo tiraron al piso. Él quería levantarse, pero le pisaron el estómago, le escupieron y comenzó toda su rutina, ¿no? El ritual del bautizo. Al esclavo y a todos los de 3er año. Así los bautizaron. Menos a quién, ¿no? Menos al jaguar. Él se hizo respetar. Por eso es que formaron el círculo, dijimos, ¿no? Luego se conoce la historia del esclavo, por ejemplo. Cuando está en el bus yendo hacia Lima. No sabe por qué dice, mi madre lloraba en el viaje. Ahí después se da cuenta que se va a encontrar con el padre y va a tener una relación conflictiva con él. Luego aparece la voz anónima, que en realidad tú sabes que es la voz de Jaguar, pero mucho más adelante, pero es una voz anónima que nos cuenta que vive en Bellavista, ¿no? Que vive solo con su madre. Al inicio, ¿sabes, alumno? Cuando él busca a Teresa, era uno de los mejores alumnos. Ahí vas entendiendo que Jaguar no era cualquier persona, ¿no? Tenía mucho talento, era muy inteligente. Solo que las circunstancias lo hicieron llevar por un camino de repente no tan bueno, ¿no? Pero podríamos después incluso concluir que el Jaguar tenía sus valores en los que él creía, era más coherente que incluso los mismos maestros, ¿no? Que decían tener valores, pero al final no los tenían. Por ejemplo, Jaguar hasta el último se mantuvo fiel a su ley de no delatar, de no ser soplón. Hasta el último se mantuvo fiel, leal a sus convicciones, las respetó. Y bueno, él nos va a contar su historia, nos va a contar que admiraba mucho a Teresa, que estando en tiempo con ella era muy buen alumno, ¿no? Hasta que pasaron otras cosas. También nos va a contar la historia del poeta. Aquí viene, por ejemplo, un monólogo interior. El poeta comienza a pensar, ¿qué hago? ¿Le pido plata a mi papá o no le pido plata? Si le pido plata y le acepto, sería como una forma de aceptar, ¿no? De perdonar lo que le ha hecho a mi madre, ¿no? Y comienza a pensar, y si le robo a cada uno de los alumnos 50 céntimos, tendría que juntar para llegar a los 20 soles, con la posibilidad de que en cada casillero que abra haya por lo menos 50 céntimos, y así comienza a ser toda una hipótesis acerca de lo que él quiere. Que él quiere decir a la pies dorados, ¿no? Y ahí se cuenta también, ¿no? O le escribiría novelitas pornográficas, pero la gente ya no tiene plata, ¿no? Se quieren, pero se fían, y él quiere plata en el momento, ¿no? Para que le paguen después, ¿no? Entonces, estas historias son intercaladas, no te van a contar de manera lineal que le robaron el examen, luego alguien delató, lo expulsaron, luego lo investigaron, y luego lo trasladaron, ¿no? Así no se cuentan. Se intercalan varias historias, y obviamente tú tienes que estar muy concentrado. Porque además de intercalar varias historias, estas historias se dan en diferentes tiempos. No se va a dar un orden cronológico, se va a alterar el orden del tiempo también. Bueno, luego, hay una parte que se me está pasando, y es que como el esclavo queda consignado, es el poeta el que sale. El esclavo le pide al poeta que le envíe la carta a la chica que pretende enamorar, que es Teresa. Él va a su casa, bueno, discute con sus padres, porque la clásica era pues llegar y ver a su mamá atormentada por el padre. Sale y va a ver a Teresa. Cuando abre la puerta, ve a Teresa y le dice, ya sabía que era fea. En su mente, mejor dicho, ¿no? Ya sabía que era fea. Y bueno, pasa, ¿no?
Y la tía de Teresa es la que le insinúa a salir, a pesar de que ella no quiere, porque Teresa, esperaba al esclavo, y era como de pronto salir con alguien que no conoces. En fin, es ahí donde el poeta comienza a ser desleal con el esclavo, porque en vez de respetar, que era, pues, digamos, ¿no? la esperanza para el esclavo, él aprovecha la situación y más bien se enamora de ella. Algo que es curioso, porque el esclavo la ve como guachafa, además siempre lo piensa, como una mujer guachafa, fea, ¿no? Sin embargo, tiene cualidades que no dicen otras mujeres. Y eso es Teresa en general, ¿no? Es la esperanza para los tres, en realidad. Teresa es la motivación para que Ricardo Arana tome el valor de delatar al Serrano Cava. O sea, él se sometía a todas las leyes, él se sometía siempre, pero quería realmente ir a ver a Teresa y por eso decidió delatar, o sea, decidió romper con estas leyes que los mismos escolares habían planteado. ¿Por qué? Por ver a Teresa, es su motivación. El Jaguar, cuando sale del colegio, lo primero que hace es buscar a Teresa. Todo el tiempo busca a Teresa. Y el poeta, pese a que es de otra clase social y la ve fea y guachafa, pero descubre en ella algo interesante, ¿no? Su nobleza, su pulcritud pese a su pobreza, ¿no? Su humildad, su sencillez. Ahí te das cuenta que no importa las diferencias de clases sociales que tengan las personas, finalmente todas ellas, todas esas historias, se cruzan ¿en qué? En el tema de que todo hombre quiere ser amado. Todos buscan el amor en Teresa, es su refugio. No importa las clases sociales, tienen en común eso, que nos define como seres humanos, ¿no? El poeta dice, es de clase acomodada, su mira Florino, pero tiene que sufrir privaciones, claro, porque la madre se ha negado a recibir toda ayuda del padre tras su infidelidad. Su padre lo matricula para corregirlo. Puedo burlarme de los curas, decía, pero no de los militares. El Jaguar se junta con delincuentes, ¿no? Que lo incentiva a meterse al mundo de la delincuencia es el flaco Higueras, y aprende a robar con él. Es ahí donde comienza a tener dinero, y ahí le van a regalos a Teresa. Siempre está enamorada de Teresa, todo el tiempo está enamorada de su niñez. Gracias a un familiar, su padrino, su tío, lo matriculan en Leoncio Prado. El niño, esclavo, en la historia del esclavo, ese niño va a sufrir humillaciones del parte del padre machista. Su padre lo matricula en el Leoncio Prado para que aprenda a ser hombre. Ese es el mensaje que siempre decía su padre, ¿no? El círculo sortea quién robará el examen de química. Y en ese caso le toca al Serrano Cava, quien rompe un vidrio dejando huellas. Los centinelas del momento del poeta y el esclavo son castigados sin salida hasta descubrir al infractor. El esclavo pide al poeta que vaya en su lugar para entrevistarse con Teresa, que vive en Lince. El poeta la invita al cine. Un poco motivado por la tía, pero finalmente, al final lo hace por su voluntad, ¿no? Porque la tía los manda a la fuerza, pero en la esquina Teresa le dice, ¿no? No, hasta aquí nomás, ¿sí? Tú vaya y gracias más bien, ¿no? Y es ahí donde el poeta le dice, no, yo te quiero invitar, ¿aceptarías? Yo quiero, lo hago porque yo quiero, no porque tu tía lo ha hecho, ¿no? Y ella acepta, ¿no? El esclavo no soporta el encierro, quiere ver a Teresa, por eso delata al compañero Cava. Y es a este quien lo expulsan. Y el círculo indaga quién es el soplón. En un ensayo militar, una bala le cae al esclavo por detrás. El poeta culpa a Jaguar y delata al aula de transgredir las normas. Es el poeta quien, después de haber escuchado la muerte, es un poco duro, ¿no? Porque todos corren, ¿no? Están atentos a lo que le pasa al esclavo. Es más, esperando a ver qué le pasaba al esclavo, se presenta el padre del esclavo, con la madre llorando, desesperada. Y el padre del esclavo le decía al poeta que él no quería
hacerle daño, que lo que él quiso más bien era corregirlo. Su madre lo tuvo siempre con faldas y aretes. Es una forma de decir que era un aniñado, que era un afeminado por el cariño que le daba la madre. Y sin embargo, ahora me quiere decir que yo soy el culpable. Yo no soy el culpable de nada. Yo no quería ayudar a mi hijo. En ese mensaje, el personaje revela que la madre lo estaba acusando, ¿no?, por haberlo metido en un colegio militar con el cual ella nunca estuvo de acuerdo. Sin embargo, se hizo, ¿no?, muy a su pesar. Entonces, el poeta se siente culpable, ¿no?, por la situación de su amigo, porque le falló, ya estaba saliendo con, eh, con, con Teresa. Es más, cuando el esclavo delata al serrano, el esclavo sale libre, y lo que hace el poeta es escaparse del colegio por celos para ir a buscar a Teresa. Todo asustado toca la puerta, y cuando abre y la ve sola, es como que sintió una tranquilidad y le confesó, ¿no?, que sentía celos de su amigo. Y ella le dice, no, pero solamente lo he visto una vez, no he tenido nada con él, efectivamente no tenía nada con él. Y en el día en que murió, el padre del poeta, disculpa, el padre del esclavo, le dijo al poeta que esa noche en que él llegó, que el día que quedó libre, él no lo dejó salir porque tenía tiempo que no estaba con la familia, tenían que quedarse en casa. Y eso sintió mucho pesar a Alberto, porque entendió que el esclavo nunca pudo concretar su intención de ver a su amada, ¿no?, en este caso a Teresa. Por eso cuando se entera que ha muerto, va a buscar a Teresa y le cuenta, ¿no?, ha muerto el esclavo, y Teresa no lo recuerda. Ah, ¿el esclavo? ¿Quién es? ¿No? Le pregunta, ah, ya, sí, claro, pero solo salí una vez con él, no, solamente lo vi una vez con él. O sea, sintió Alberto una indiferencia de parte de Teresa. No se sintió correspondido en ese sentimiento de tristeza, de pesadez. No encontró eso en ella, y como tampoco lo había encontrado con sus compañeros de colegio. Porque en el colegio, cuando escucharon la muerte, que Ricardo no había muerto, algunos incluso se sonrieron, rieron, como que bromearon, ¿no? O sea, era de repente tan insensibles que no les dolía mucho la muerte de un compañero. Y luego todos se callaron porque a Alberto le dijeron más respeto. Entonces no encontró ese sentimiento de pena por la muerte del esclavo en los compañeros de colegio, tampoco lo encontró en Teresa, y se va, ¿no? Se va a buscar a Teniente Gamboa, se va a su casa y le explica todo lo que hacían el famoso círculo, y denuncia al Jaguar de ser el autor del asesinato, de hacer lo que califica como un asesinato del esclavo, ¿no? Gamboa hace llamar al Jaguar entre sus compañeros, y este amenaza que si lo friegan, él los va a fregar a todos. Ese es el mensaje que deja al momento de que se va con el teniente Gamboa, ¿no? Eso va a ser importante porque realmente van a creer. Gamboa hace una requisitoria de los cajones del aula. El aula piensa que fue el Jaguar el soplón. Claro, ¿cómo es posible, no? Ni bien llaman al Jaguar, ¿no?, para que hable, y de pronto viene el teniente a revisar todos los casilleros, a buscar cigarrillos, las novelas eróticas, todo lo demás, los tragos. Entonces, el aula cree que el Jaguar los echó. Tal es así que cuando él regresa con Alberto Fernández, porque se van a pelear en el calabozo, y ellos regresan nuevamente porque no hay nada que hacer, porque el teniente les ha prohibido hablar. Cuando regresan, todos los alumnos comienzan a gritar a Jaguar. Soplón, 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 todos comienzan a ofender. Incluso el mismo poeta
cuando el poeta es el que ha delatado a todos. Pero no hacía nada, salvando su pellejo, y el jaguar, lejos de delatar, no, yo no fui, el que delató fue el esclavo, ¿no? Disculpa, el que delató fue el poeta, no hizo nada, se quedó callado. ¿Por qué? Porque él tampoco es un soplón, no tenía por qué ser un soplón. Entonces, él se sintió mal después porque dijo, yo los defendí en el tercer año para que luego, simplemente a la primera, me hayan llamado soplón sin saber realmente, ¿no? Al jaguar le ponen en la misma celda donde estaba el poeta, él se lo acusa de asesinato, el jaguar lo niega y se pelea. Es interesante esa partecita al uno, ¿saben por qué? Porque, bueno, una vez que se acabaron las esperanzas, una vez que se acaban las esperanzas de que Alberto Fernández el poeta pueda seguir con su denuncia a Jaguar, porque él va a donde está el coronel y le dice que sí, le dice toda su hipótesis, y el coronel dice, sí, pero usted no ha visto que el jaguar haya disparado al esclavo, así que como no tiene pruebas, eso no puede ser cierto. Además, más bien se podría considerar que el esclavo es que usted, perdón, que usted, poeta, es una persona que tiene mucha imaginación. Así como tengo aquí sus novelitas eróticas, las cuales usted ha hecho con su imaginación, también con su imaginación es que ha realizado esta historia, y dice, ¿no? Entonces, si usted no quiere más problemas, mejor será que deje el tema allí. Entonces, prácticamente le cierran. Pero cuando lo encierran en el mismo calabozo del jaguar, él le dice, ¿no? Yo he sido el que te ha delatado, le dice, ¿no? ¿Tú? Se sorprende, ¿no? Sí, porque tú has matado al serrano, al esclavo por haber delatado al serrano Cava. En ese momento, el jaguar se sorprende. Dijo, ¿él delató al serrano Cava? Entonces tú te das cuenta que la hipótesis del poeta de que Jaguar mató al serrano Cava por venganza, ya comienzas a dudarlo, ¿no? Porque la reacción del jaguar es de sorpresa. No sabía. Y dice, ah, ya. Si él fue el soplón, bien muerto está, pues, porque así deberían terminar todos los soplones, siguen su ley. Y el poeta le dice, ¿de verdad no sabías que el serrano, permítame un segundo, no sabías que el serrano había delatado, no sabías que el serrano había delatado al jaguar? Disculpa, que el esclavo había delatado al jaguar. Que el esclavo había delatado al serrano, y este le dice, no, no lo sabía. Y le pidió que lo jure, ¿no? Júramelo. Te lo juro, júramelo por tu madre, dice. Te lo juro por mi madre, aunque ella ya está muerta. Igual te lo juro. Ahí te vas dando cuenta, cuando el jaguar dice, te lo juro por mi madre, que está muerta, ahí hay un indicio, ¿no? De que esa voz narrativa anónima, que se sabe que su madre ha muerto, ¿no? Cuya madre ha muerto, probablemente sea jaguar, ¿no? Ahí te vas dando cuenta, por ejemplo, ¿no? Porque él dice que su madre ha muerto. Entonces, ahí el poeta le quiere pedir perdón al jaguar por haberlo delatado, pero el jaguar no quiere nada con el poeta, ni sus disculpas, ni su amistad, ni nada, no quiere nada, porque él no habla con soplones, no quiere nada, absolutamente nada con él, ¿no? El esclavo muere. El coronel director informa a la prensa que fue solo un accidente. Gamboa insiste en que se debe investigar. El director confronta al poeta, le pide que deje de denunciar a su compañero o sería expulsado por sus historias eróticas. Él tiene que aceptar que no va a continuar con la investigación, y en Gamboa lo destacan a puño. Ya en el prólogo nos cuentan, ¿no? ¿Qué va a pasar con Alberto?
Alberto iba a buscar a Teresa al salir del colegio, pero decidió un rato quedarse a caminar por las calles Miraflorinas. Se encontró por ahí con unos amigos y entre ellos presentaron a Marcela y se va a enamorar de esta muchacha, con la cual va a ir a la playa, va a salir, es una muchacha blanca. ¿Y qué va a pasar y con ella va supuestamente a hacerse la idea de casarse, pero primero va a viajar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar con el jaguar? El jaguar sale del colegio y lo primero que hace es buscar a Teresa. Y Teresa le corresponde. Es más, al poco tiempo se van a casar, se le van a llevar el documento de matrimonio a la tía se molesta, pero luego lo acepta. El jaguar incluso le pide a la tía que vayan a vivir con él, con ellos, mejor dicho. Y prácticamente Jaguar tiene una mejor situación. Ahora trabaja en el banco. Jaguar se ha reinsertado, digamos, ¿no? A la sociedad de manera correcta, ¿no? Y todo esto lo sabemos porque él está conversando con el flaco Higueras, porque también se va a encontrar con él y le va a contar, ¿no? ¿Qué pasó después del colegio? Y el flaco Higueras le pregunta, ¿y qué fue? ¿Ella estuvo con otro chico en ese tiempo que no estaba contigo? Le dice, sí, estuvo con un chico, me contó, pero que la dejó plantada. Dice que una vez lo vio con una chica blanca en la playa. Ella no pudo dormir esa noche y pensó en ser monja. Obviamente estaba hablando de ¿quién? Alumno. Estaba hablando del poeta, ¿no? Junto con Marcela. Así, en el prólogo vemos que hay un final esperanzador, en este caso para el jaguar, ¿no? Vamos a leer algunos textos. 4, dijo el jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Cava sintió frío. Los baños estaban al fondo de las cuadras, separados de ellas por una delgada puerta de madera y no tenían ventanas. En años anteriores, el invierno solo llegaba al dormitorio de los cadetes, colándose por los vidrios rotos y las rendijas. Pero este año era agresivo y casi ningún rincón del colegio se libraba del viento. Vemos aquí la primera parte de la obra. Así se inicia la novela. Vemos claramente el accionar del círculo, la pandilla juvenil que se muestra como un síntoma de rebeldía ante el sistema que se trabaja en ese sistema militar, ¿no? Se opone porque van a transgredir las leyes, las normas, van a robar el examen que estaba bajo la custodia de los oficiales, van en contra de ello. Ahí está. Retrospección, dice acá, un salto al pasado, ¿no? Porque lo que ocurre aquí es del 5º año, pero luego salta al 3er año, ¿no? ¿Usted es un perro o un ser humano? Preguntó la voz del 4º año. Un perro, mi cadete. Entonces, ¿qué hace de pie? Los perros andan a 4 patas. Él se inclinó. Al asentar las manos en el suelo, surgió el ardor en los brazos muy intenso. Sus ojos descubrieron junto a él a otro muchacho, también a gatas. Bueno, dijo la voz, cuando 2 perros se encuentran en la calle, ¿qué hacen? Responda, cadete, a usted le hablo. El esclavo recibió un puntapié en el trasero y al instante contestó, no sé, mi cadete. Pelean, dijo la voz. Ladran y se lanzan uno encima de otro y se mueren. El esclavo no recuerda la cara del muchacho que fue bautizado con él. Debía ser una de las últimas secciones porque era pequeño. Estaba con el rostro desfigurado por el miedo y apenas cayó la voz, se vino contra él
ladrando y echando espuma por la boca, y de pronto el esclavo sintió en el hombro un mordisco de perro rabioso, y entonces todo su cuerpo reaccionó, y mientras ladraba y mordía, tenía la certeza de que su piel se había cubierto de una pelambre dura, que su boca era un hocico puntiagudo y que sobre su lomo su cola chasqueaba como un látigo. «Basta», dijo la voz, «ha ganado usted». En cambio, el enano nos engañó. No es un perro, sino una perra. ¿Saben qué pasa cuando un perro y una perra se encuentran en la calle? No, mi cadete, dijo el esclavo. Se lamen. Primero se huelen con cariño y después se lamen. Este es un ejemplo del ritual que hacían dentro del bautismo, ¿no? Los alumnos del cuarto obligaban a hacer este tipo de cosas a los alumnos del tercero, los trataban de perros. Por eso el título de la ciudad de los perros, ¿no? El tema que se expresa aquí es la violencia como rebeldía a la disciplina militar. Si te das cuenta, esta acción que realizan los alumnos del cuarto con el tercero es una reproducción de lo que hacen los maestros con los alumnos que ingresan. Esa medida de autoridad, de que yo puedo dominar sobre ti, que yo te puedo dar órdenes a ti, esa jerarquía de poder que aplican los maestros frente a los alumnos, entendiendo que los maestros están arriba y ellos están abajo, es lo que los mismos alumnos, al sentirlo, al haber aprendido, lo interiorizan y lo vuelven a reproducir con los alumnos, cuando están en cuarto, con los alumnos de tercero. Ahí está. Es una de las consecuencias. Él levantó la vista. ¿Interno un colegio de militares? Sus pupilas ardían. Sería formidable, mamá, me gustaría mucho. Es una pena porque Ricardo Arana creía que entrando al colegio de militares, él podía superarse a sí mismo, ¿no? Podía superar esa pasividad, esos temores que tiene, ¿no? Claro que más adelante se va a dar cuenta que no va a poder, que no puede, porque él no pertenece a ese mundo. Pero antes sí creía, ¿no? Sería formidable, mamá, me gustaría mucho. Ah, las mujeres, dijo el padre compasivamente, todas son iguales, estúpidas y sentimentales. Ahí te das cuenta claramente el machismo, ¿no? Podríamos decir hasta misoginia parece eso, ¿no? Nunca comprenden nada. Anda, muchacho, explique a esta mujer que entrar al colegio militar es lo que más te conviene. Ni siquiera sabe lo que es, balbuceó la madre. Sí sé, replicó él con fervor. Es lo que más me conviene. Siempre te he dicho que quería ir interno. Mi papá tiene razón. Tienes 2 meses para prepararte, le dijo. Los exámenes deben de ser fuertes, pero como no eres bruto, los aprobarás sin dificultad, ¿no es cierto? Estudiaré mucho, prometió él. Haré todo lo posible por entrar. Eso es, dijo el padre. Te inscribiré en una academia y te compraré los cuestionarios desarrollados. Aunque me cueste mucha plata, vale la pena. Es por tu bien. Ahí te harán un hombre. Todavía estás a tiempo para corregirte. Estoy seguro que aprobaré, dijo él. Seguro. Bueno, ni una palabra más. ¿Estás contento? 3 años de vida militar te harán otro. Y nos damos cuenta el tema del machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto. Ahí está. Por acá vemos la historia de Alberto Fernández, el poeta. Dice, no tenemos nada de qué hablar, dijo la madre, ni una palabra. Calma, repuso el padre. Somos gente civilizada. Todo se puede resolver con serenidad. Eres un miserable, un perdido, gritó la madre, súbitamente cambiada. Mostraba los puños y su rostro, que había perdido toda docilidad, estaba encarnado. Sus ojos relampagueaban. Fuera de aquí, esta es mi casa, la pago con mi dinero. Carmela, dijo el padre, tranquilízate, no quiero pelear contigo, un poco de paz. No puedes seguir así, es absurdo. Tienes que salir de esta casucha, tener sirvientas, vivir. No puedes abandonarte. Hazlo por tu hijo. Fuera de aquí, rugió la madre. Esta es una casa limpia, no tienes derecho a venir a ensuciarla. Vete donde esas perdidas. No queremos saber nada de ti. Guárdate tu dinero. Lo que yo tengo me sobra para educar a mi hijo.
Estás viviendo como una pordiosera, dijo el padre. ¿Has perdido la dignidad? ¿Por qué demonios no quieres que te pase una pensión? Alberto, gritó la madre exasperada, no dejes que me insulte. No le basta haberme humillado ante todo Lima. Quiere matarme. Haz algo, hijo. Papá, por favor, dijo Alberto sin entusiasmo. No pelee. Aquí vemos claramente el tema de la desintegración familiar por la pérdida de valores, ¿no? El padre, al no respetar a la madre, pues lo que hace es que finalmente se separen y que Alberto también sea uno más de los que viene de familias, de los que proceden de familias desintegradas. Y aquí la voz anónima, pero que luego vamos a ver que es el jaguar. Si yo estaba en el Sáenz Peña y a la salida volví a Bellavista caminando. Al entrar a la casa me sentía muy nervioso. Qué vergüenza que mi madre pudiera sospechar. Sacaba los libros y decía, voy a estudiar al lado. Y ella ni siquiera me contestaba. Apenas movía la cabeza. A veces ni eso. La casa del lado era más grande que la nuestra, pero también muy vieja. Antes de tocar me frotaba las manos hasta ponerlas rojas. Ni así dejaban de sudar. Algunos días me abría la puerta Tel. Al verla me entraban ánimos. Pero casi siempre salía su tía. Era amiga de mi madre. A mí no me quería. Dicen que de chico la fregaba todo el tiempo. Me hacía pasar gruñendo. Estudien en la cocina y hay más luz. Nos poníamos a estudiar mientras la tía preparaba la comida y el cuarto se llenaba de olor a cebollas y ajos. Mi madre nunca me daba plata. Siempre se quejaba de la pensión que le dejó mi padre al morirse. Lo peor, decía, es haber servido al gobierno 30 años. No hay nada más ingrato que el gobierno. La pensión solo alcanzaba para pagar la casa y comer. Yo ya había ido al cine unas cuantas veces con los chicos del colegio, pero creo que ese año no pisé una cazuela, ni fue al fútbol, ni a nada. Aquí se describe la condición económica social del jaguar. Se evidencia que es una persona de clase baja, ¿no? La madre obviamente se queja al punto de que ya no pierde todo interés del hijo, ¿no? Viene todo interés sobre el hijo porque está más enfocada en la parte económica, lamentablemente. En la esquina de 28 de julio y Guatica, en la fonda de un japonés enano, Alberto escuchó una sinfonía de injurias. Una voz de mujer dijo al otro lado de la puerta, entra. Atravesó la antesala vacía. Una puerta de vidrios empavonados lo separaba del otro cuarto. Ya no tengo miedo, pensó. Soy un hombre. Empujó la puerta. El cuarto era tan pequeño como la antesala. La mujer se había incorporado. En efecto, era bajita. Sus pies solo rozaban el suelo. El telo teñido dejaba ver un fondo negro bajo la maraña desordenada de rizos rubios. La cara estaba muy pintada y le sonreía. Él bajó la cabeza y vio 2 peces de nácar, vivos, terrestres, carnosos, para tragárselos de un solo bocado y sin mantequilla, como decía Bayano, y absolutamente extraños a ese cuerpo regordete que los prolongaba, y a esa boca insípida y sin forma, y a esos ojos muertos que lo contemplaban. Están hablando de los pies y el cuerpo de la pies dorados. ¿Eres de Leoncio Prado?, dijo ella. Sí. ¿Primera sección del 5º año? Sí, dijo Alberto. Ella lanzó una carcajada. 8 hoy, dijo. Y la semana pasada vinieron no sé cuántos. Soy su mascota. Ahí te das cuenta cómo ella misma se considera, ¿no? Es la primera vez que vengo, dijo Alberto enrojeciendo. Yo lo interrumpió otra carcajada, más ruidosa que la anterior. Aquí vemos unas descripciones eróticas, ¿no?, con respecto a esta mujer, ¿no?, la pies dorados. Alberto entró y encendió un fósforo. El jaguar estaba de pie. Se arreglaba la correa. No había nadie más. Arrojó el fósforo carbonizado. Quiero hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, dijo el jaguar. Lárgate. ¿Por qué no le has dicho que fui yo el que los acusó a Gamboa? Es el momento en que Alberto le dice a Jaguar, ¿por qué te dejaste gritar por todo el aula
de soplón cuando tú no fuiste el soplón fui yo. ¿Por qué no le dices que fui yo que la acusaba a Gamboa? El jaguar rió con su risa despectiva y sin alegría, que Alberto no había vuelto a oír desde antes de todo lo ocurrido. En la oscuridad oyó una carrera de vertiginosos pies minúsculos. Su risa asusta a las ratas, pensó. ¿Crees que todos son como tú?, dijo el jaguar. Te equivocas. Yo no soy un soplón ni converso con soplones. Sal de aquí. ¿Vas a dejar que sigan creyendo que fuiste tú? Alberto se descubrió hablando con respeto, casi cordialmente. ¿Por qué? Yo les enseñé a ser hombres a todos esos, dijo Jaguar. ¿Crees que me importan? Por mí pueden irse a la mierda todos. No me interesa lo que piensen. Y tú tampoco. Lárgate. Jaguar, dijo Alberto. Te vine a buscar para decirte que siento lo que ha pasado. Lo siento mucho. ¿Vas a ponerte a llorar?, dijo Jaguar. Mejor no vuelvas a dirigirme la palabra. Ya te he dicho que no quiero saber nada contigo. No te pongas en ese plan, dijo Alberto. Quiero ser tu amigo. Yo les diré que no fuiste tú, sino yo. Seamos amigos. No quiero ser tu amigo, dijo Jaguar. Eres un pobre soplón y me das vómitos. Fuera de aquí. ¿Te das cuenta? El jaguar, hasta el último, respeta su propia ley, que es la de no delatar, ¿no? Al punto en que en el momento en que él se ve perjudicado, igualmente mantiene el respeto a su ley. En cambio, te diste cuenta que Alberto Fernández es bastante desleal, ¿no? Primero con el que supuestamente era su amigo el esclavo, ahora con el jaguar, era una, digamos, moral cuestionable, ¿no? Aquí vemos rebeldía contra las reglas militares mediante otras reglas de los propios cadetes, por ejemplo, en este caso, la complicidad. Yo soy un hombre con sensibilidad, dijo el coronel. Y estos papeles me avergüenzan. Son una afrenta sin nombre para el colegio. Míreme, cadete, usted tiene una formación militar, no es un cualquiera. Pórtese como un hombre. ¿Comprende lo que le digo? Sí, mi coronel. ¿Hará todo lo necesario para enmendarse? ¿Tratará de ser un cadete modelo? Sí, mi coronel. Ver para creer, dijo el coronel. Estoy cometiendo una falta. Mi deber me obliga a echarlo a la calle en el acto. Pero no por usted, sino por la institución que es sagrada, por esta gran familia que formamos los leonciopradinos. Voy a darle una última oportunidad. Guardaré estos papeles y los tendré en observación. Están hablando de las cartas eróticas de Alberto Fernández, el poeta. En el momento que él quiere denunciar, él dice, bueno, voy a guardar esto como una forma de obligarlo a que calle, ¿no? Y lo tendré en observación. Si sus superiores me dicen a fin de año que usted ha respondido a mi confianza, si hasta entonces su foja está limpia, quemaré estos papeles y olvidaré esta escandalosa historia. En caso contrario, si comete una infracción, una sola bastaría, ¿me comprende? Le aplicaré el reglamento sin piedad. ¿Entendido? Sí, mi coronel. Alberto bajó los puños y añadió, gracias, mi coronel. ¿Se da usted cuenta de lo que hago por usted? Sí, mi coronel. Ni una palabra más. Regrese a su cuadra y pórtese como es debido. Sea un verdadero cadete leonciopradiano, disciplinado y responsable. Puede retirarse. Aquí vemos claramente cómo lo que predomina aquí es el autoritarismo, ¿no? Se critica a los sistemas autoritarios de enseñanza militar. Bien, como conclusión, podríamos indicar que la ley disciplinaria que se impone en el colegio, del cual se hace mucho alarde, finalmente es desobedecida. Por más agresividad, por más autoritarismo, finalmente no se cumplen. La disciplina, los valores, no se da. Como que ahí te das cuenta que se cuestiona la forma de educar, finalmente no sirve, ¿no? Es desobedecida por otra ley que más bien imponen los propios cadetes, como la agresividad, el machismo, la complicidad, el hurto. Se crea la impostura, o sea, el fingimiento o engaño con apariencia de verdad. Los oficiales ya no creen en sus propios códigos.
tras la muerte del esclavo, prefieren la apariencia, no buscan la verdad. La mentira antes que la verdad. Los hogares están destruidos. El de Jaguar, el poeta, del esclavo. Entonces ahí se crea la impostura. El círculo corrompe todo con la complicidad de los demás cadetes de la primera sección. Ahí está, ¿no? Funcionan gracias a que ellos son cómplices, o sea, se someten a las leyes, ¿no?, que ellos mismos han impuesto. Bueno, voy a compartir la práctica dirigida. Ya con eso terminamos, estimados alumnos. Vamos con la número 1. Dice, marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre el argumento de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. El cadete llamado Boa roba las preguntas del examen de química. A ver, ¿te acordarás? ¿Quién roba las preguntas del examen de química, alumno? Efectivamente, lo hemos dicho, ¿no? El Serrano Cava, ¿no? ¿El cadete Ricardo Arana pertenece a la pandilla llamado Círculo? No. El Círculo está formado por 4 personas. El Jaguar, que es el líder, el Boa, el Serrano Cava y el Rulos. Sería falso también. El cadete Alberto Fernández escribía historias pornográficas en el colegio. Por supuesto, eso es una forma de recursearse. Tenía mucho talento. En una hora podía escribir 10 cartas amorosas, decía él, ¿no? Historias pornográficas, eróticas. Eso es para ganarse algunos sencillos, ¿no? Eso es verdadero. Howard es acusado de la muerte del esclavo por el poeta, sí. Es el poeta quien cree fielmente que el esclavo no murió por un accidente, sino que fue asesinado por el Jaguar por haber delatado a el Serrano Cava, ¿no? Como una especie de venganza. 1, la clave es la letra B. ¿Sí? Vamos con la número 2. Dice, 4, dijo el Jaguar. Los rostros se suavizaron en el resplandor vacilante que el globo de luz difundía por el recinto, a través de escasas partículas limpias de vidrio. El peligro había desaparecido para todos, salvo para Porfirio Cava. Los dados estaban quietos, marcaban 3 y 1. Su blancura contrastaba con el suelo sucio. 4, repitió el Jaguar. ¿Quién? Yo, murmuró Cava. Dije 4. Apúrate, replicó el Jaguar. Ya sabes, el segundo de la izquierda. Cava sintió frío. Era el miedo lo que erizaba su piel. A ver, dice, ¿qué enunciado describiría mejor el fragmento? Tú sabes, alumno, que así comienza la obra. Ya hemos leído ese texto, ¿no? Y es el sorteo para ver quién de ellos va a robar el examen de química. Es ahí donde Serrano Cava tiene que ir, ¿no? Describe un pasatiempo que solían realizar los cadetes durante sus horas libres. No, nada que ver. En realidad, el círculo se reunía con el fin de hacer actividades que no estaban permitidas y que ellos podían facilitar, ¿no? ¿Demuestran la habilidad y destreza de los estudiantes para los juegos de azar? No, tampoco era ese el objetivo. ¿Muestra el accionar del círculo en su plan para robar el examen de química? Eso sí. Presenta el primer episodio de la obra cuando los estudiantes están en... Mira, sí es el primer episodio de la obra, pero los estudiantes no están en tercero, ojo, están en quinto ya, ¿sí? Este fragmento pertenece al capítulo 1 de la primera parte. Lo que el narrador describe es el sorteo entre los integrantes del círculo para escoger al miembro que habría de robar el examen de química para el quinto año. En este caso lo va a hacer Cava, ¿no? Clave C. Vamos con la número 3. Dice, y luego lo sacaron de la cuadra y lo llevaron al estadio. Y no podía recordar si aún era de día o había caído la noche. Allí lo desnudaron y la voz le ordenó nadar de espaldas sobre la pista de atletismo en torno a la cancha de fútbol. Después lo volvieron a una cuadra de cuarto y tendió muchas camas y cantó y bailó sobre un ropero. Imitó a artistas de cine, lustró varios pares de botines, barrió una loseta con la lengua, fornicó con una almohada, bebió orines, pero todo eso era un vértigo febril. A ver, ¿de qué nos están narrando, alumno? El fragmento citado de la novela La ciudad de los perros muestra, a ver, ¿será A, la formación militar?
como parte de un programa que recibían los estudiantes de tercero o secundaria. No, eso es una parte de la actividad militar. Podría ser la B, el bautizo, una humillación que se hacía a los estudiantes, que es una humillación que se hacía a los estudiantes de cuarto de secundaria por ser muy rebeldes. Bueno, en este caso, no es a los de cuarto, ¿no? Sino a los de tercero. La violencia juvenil. Muestra la violencia juvenil como parte de un reflejo de la sociedad peruana carente de valores y que se aplicaba a los cadetes. No se habla exactamente de esto. A ver, dice acá, muestra el bautizo, un ritual como parte de un ritual degradante que se aplicaba a los estudiantes que se incorporaban al colegio de León Sobrado. Esa es la clave, ¿no? Están hablando del momento en que los alumnos de cuarto bautizan a los alumnos de tercero. Una acción degradante, humillante y abusiva que realizaban como una costumbre, ¿no? A los nuevos alumnos que se comparaban al colegio de León Sobrado. La clave es la letra D. Hacían de todo con ellos. Vamos con el número 4. Dice, es por eso que estás fregado, dice Alberto. Todo el mundo sabe que tienes miedo. Hay que trompearse de vez en cuando para hacerse respetar. Si no, estarás reventado en la vida. Yo no voy a ser militar. Yo tampoco, pero aquí eres militar aunque no quieras. Y lo que importa en el ejército es ser bien macho. Tener unos huevos de acero, ¿comprendes? O comes o te comen. No hay más remedio. A mí no me gusta que me coman. No me gusta pelear, dice el esclavo. Mejor dicho, no sé. Eso no se aprende, dice Alberto. Es una cuestión de estómago. Marque la alternativa que contiene el tema desarrollado en el fragmento citado. ¿Será el machismo como un proyecto educativo ideal? Bueno, si bien es cierto, en la obra hay machismo, pero no es un proyecto educativo ideal, ¿verdad? Dice la está diciendo Alberto al esclavo, es que tiene que mostrarse agresivo, si no, como dice él, ¿no? O comes o te comen, o sea, o eres agresivo o lo van a hacer contigo. Si quieres sobrevivir, tienes que hacerte respetar. ¿Cómo vas a hacerte respetar? Siendo como ellos, siendo agresivo. Eso es verdad. La rebeldía de los estudiantes ante la sociedad, eso no se da aquí, no se ve en este fragmento, ¿no? La inmoralidad en que se debaten los cadetes, tampoco, no se aprecia la inmoralidad aquí. La inmoralidad es algo deshonesto, es algo corrupto, y eso no se evidencia, al menos en este fragmento. La clave es la letra B. Número 5, dice, pero una mañana, alguien retiró las sábanas de su cama, cuando aún dormía. Sintió frío. La luz clara del amanecer le obligó a abrir los ojos. Su corazón se detuvo. Su padre estaba a su lado y tenía las pupilas incendiadas, igual que aquella noche. Oyó. ¿Qué edad tienes? 10 años, dijo. ¿Eres un hombre? Responde. Sí, balbuceó. Fuera de la cama, entonces, dijo la voz. Solo las mujeres se pasan el día echadas, porque son ociosas, y tienen derecho a hacerlo. Para eso son mujeres. Te han criado como una mujerzuela, pero yo te haré un hombre. A partir de ese momento, el niño, en este caso Ricardo, tenía que esperarlo siempre, desde muy temprano, bañadito, atendido, sentado ahí, ¿no? Era muy disciplinado y muy machista además. ¿Qué temática se puede colegir? Los sufrimientos de la persona en la etapa de la adolescencia, no, nada que ver, ¿no? No tiene que ver ello. Aquí es una idea muy general, ¿no? Los sufrimientos de la adolescencia pueden ser de diversas índoles. Acá no te hablan de eso, acá es un problema con el padre, sobre todo, ¿no? La violencia producto de una sociedad tolerante. No, pues una sociedad tolerante no puede tener como consecuencia la violencia, ¿no? Eso es falso. El machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto, claro, ¿no? El machismo es una idea que coacciona la personalidad y el afecto del joven, reprime su lado afectivo o sentimental. Se han criado como una mujerzuela, ¿no? Tiene que ser diferente. La agresividad como un método de subsistencia, eso es un tema que se desarrolla, pero no se da aquí. Ese se da más que todo en el colegio, ¿no? Y aquí estamos en un plano familiar, padre e hijo. 5, clave C, entonces el machismo. Y por último, el número 6, dice, es verdad, mi mayor, dijo Gamboa. El capitán lo miraba, masticando furiosamente.
Pero el asunto escapa ya a mis manos, a mis atribuciones. He averiguado todo lo que he podido. Solo el Consejo de Oficiales, ¿qué? Lo interrumpió el mayor. ¿Cree que el Consejo va a reunirse para examinar esto? No diga tonterías, hombre. El Leoncio Prado es un colegio. No vamos a permitir un escándalo así. En realidad, algo anda mal en su cabeza, Gamboa. ¿Piensa de veras que voy a dejar que esta parte llegue al ministerio? ¿Qué tema de la novela está presente en el fragmento anterior? El autoritarismo de los militares como mecanismo de poder para establecer la verdad. O sea, qué interesante sería que el autoritarismo sea para bien, ¿no? Yo me impongo, tengo el poder, soy autoritario para llegar a la verdad. Y me impongo a toda la gente que quiera mentir, que quiera engañar. No, al contrario, ¿no? El autoritarismo se utiliza para ocultar la verdad, más bien, para evitar un posible escándalo, ¿no? La mentira de las autoridades como método para ascender en los altos cargos. No, aquí no hay temas de ascenso, ¿no? No se ve eso. La honestidad y el respeto de las normas por parte de las autoridades del colegio. Honestidad y respeto de las autoridades, todo lo contrario. Solo Gamboa es el único que está tratando de seguir el protocolo, de respetar las reglas, las normas, de darle la posibilidad de investigar el caso. Los demás no. Los demás quieren encubrir. La hipocresía de la autoridad, de las autoridades que priorizan la imagen que la institución antes de la verdad, esa, ¿no? El mayor es la autoridad de la institución educativa. En lugar de recibir el parte para llegar a la verdad conforme a las normas, prefiere obstaculizarlo hipócritamente desconociendo las normas, porque más importante para él es la imagen, no los valores. Bien, la 6 entonces clave es la letra D, ¿no? Número 6. Y con esto hemos terminado. Agradezco que hayas podido terminar, que hayas podido llegar hasta este momento. La clase ha sido un poquito larga porque la obra en sí también tiene muchos aspectos de que conversar, ¿no? Una novela total. Cuídense, estimados alumnos, si tuvieran alguna consulta, ya saben que pueden hacernos a través de las clases de lenguaje. ¿Sí? Un buen día. Un abrazo. Hasta luego. Chao.